vamos a dar inicio este viernes al estudio de Mateo, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Mateo, ya estamos por terminar, ¿verdad? Y es un momento crucial donde hemos aprendido tanto de la vida de Jesús, ¿verdad? En estos capítulos que hemos leído. Es tiempo, hermanos, que hemos dedicado a su palabra y yo sé que es el anhelo del corazón de Dios que todo este año, ¿verdad? Invertido en estudiar esto, hermanos, yo sé que ha traído un fruto en tu vida, porque en la mía lo ha traído, porque así es la palabra, ¿verdad? La palabra es viva y fructifica y yo espero que, pues que siga dándonos esa instrucción, esa enseñanza para lo cual pues es dada. Y estamos ahorita en el capítulo 23. El viernes pasado con el hermano Jorge, pues vimos hasta el versículo 12. Y yo voy a tomar, hermanos, en este momento a partir del versículo 13. Y dice la palabra del Señor: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y bueno, hermanos, este capítulo 23 de Mateo es uno de los pasajes más como de carácter muy serio, muy serio de la Biblia. Jesús hace aquí uso de esta palabra hipócrita y es como un sinónimo para describir específicamente a un escriba y los fariseos, o sea, escribas y fariseos, ¿verdad? Y a través de estos versículos, hermanos, a partir del versículo 13, los llama hijos del infierno, guías ciegos, tontos, ladrones, egoístas, sepulcros blanqueados, llenos de hipocresía e iniquidad, serpientes, víboras, perseguidores y asesinos del pueblo de Dios. Y hermanos, suenan muy feas estas palabras, pero Jesús pronunció cada una de estas palabras, hermanos, no en un arrebato de ira. Jesús no está enojado, no es un arrebato de ira emocionalista, alimentado pues sí, porque ya hasta ese momento ya eran muy persistentes en perseguirlo, en estarle haciendo preguntas para tentarlo, porque ya su intención de estos religiosos pues era acabar con Jesús, ¿verdad? Pero no, Jesús pronuncia cada una de estas palabras con dominio propio, pero no dejan de ser intensas, ¿verdad? Estas palabras, estos adjetivos. Y entonces Jesús, hermanos, nunca fue frío o indiferente, ni siquiera con sus enemigos. Ajá. Y en esta ocasión, en este pasaje, como que esta palabra es un juicio, pero más que lleno de ira, es un juicio que está mezclado con mucha tristeza, mucha tristeza y una emoción muy profunda, porque en segunda de Pedro 3:9, vamos rápidamente a segunda de Pedro 3:9, y si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor.
Sí, hermanita. A ver, segunda de Segunda Pedro de Pedro. 3:9. Dice así la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hermanos, este mismo sentir que expresa Pedro en esta carta, pues sí, finalmente era lo que Jesús quería. Jesús no quería que esos hombres que hasta ese momento pues ya se habían manifestado estar en contra de Jesús, de lo que él enseñaba, de la verdad, de la luz, él anhelaba, ¿verdad?, que ellos fueran al arrepentimiento y también pues alcanzaran la salvación, ¿verdad?, por la cual pues Jesús había llegado, porque él era el Mesías anunciado primeramente para su pueblo, pero su pueblo lo había rechazado. Y entonces, a pesar de esto, hermanos, al final de este capítulo, no solo me voy a adelantar un poquito, pero a pesar de estas palabras tan severas, en el versículo 37, Jesús da una última invitación a creer, ¿verdad? A estos hombres religiosos, fariseos, hipócritas, todo eso que les había dicho, pero les da como una última invitación a creer, ¿verdad? Y les dice en la ilustración que usa que si ellos creen, pues Él los va a perdonar. O sea, su gracia maravillosa también los iba a alcanzar, ¿verdad? Entonces, Jesús conocía el juicio que se venía sobre Israel y estos líderes, pues que lo habían negado, que lo habían rechazado, y eso entristece profundamente a Jesús. Es por eso que en estas lamentaciones, hermanos, hubo mucho dolor implícito, ¿verdad? Y se le conoce como los ayes. Los ayes. El ay que viene en esta palabra, ay de vosotros, como les dice, ¿verdad? Esto viene de una palabra griega, owai, que tiene el sentido, más bien no es como una palabra, es como una onomatopeya, como una expresión que sugiere como un grito de enojo o de pena o de ambas cosas, y se usa para expresar dolor, para expresar desesperación, tristeza, insatisfacción, aflicción o temor. En el Nuevo Testamento, esta palabra ay se utiliza para hablar de tristeza y juicio y transmite pues estas ideas de como de castigo y piedad, o sea, como que te castigo pero me duele, y de maldición, donde te mereces eso, pero tengo compasión, ¿verdad? Siento compasión hacia ti. Entonces Jesús usó esta palabra ay contra los escribas y fariseos, y no solo como una exclamación, sino también era una declaración, era un juicio, ¿verdad? Era un juicio. Y también menciona constantemente en cada uno de estos ayes la palabra hipócrita. Y esta palabra de hipócrita ya lo hemos visto algunas veces anteriores en los estudios, pues se refiere, ¿verdad?, a una persona que finge, que se pone una fachada falsa, que alguien que actúa. Esto es la palabra hipócrita. Y entonces comienza con este primer ay en el versículo 13. Y dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres y no entran ustedes y tampoco dejan entrar a los que están entrando, o sea, los que se van acercando, ¿verdad? Jesús entonces maldice primero o les da estas palabras a los escribas y fariseos por esta razón, por excluir a las personas del reino de los cielos. La principal, hermanos, maldad de toda religión falsa, de toda doctrina errónea, de toda filosofía de este mundo, es que cierra el reino de Dios a la gente. Sin importar su apariencia de buenas intenciones o que prometa cosas muy padres, ¿verdad? Como el cielo a través de las obras, de ser buena persona. A pesar de esto, o sea, sin importar
esta aparente buena intención, un sistema falso de religión o filosofía cierra el reino de los cielos para los hombres. Y esto es lo que ocurría, hermanos, con estos escribas y fariseos. Ellos eran los líderes, los guías religiosos. Se supone que ellos encauzaban a la gente a adorar al Dios verdadero, pero habían tergiversado, habían cambiado, deformado tanto, ¿verdad?, la ley verdadera de Dios, que entonces lo único que ahora hacían, ahora que ya se había presentado Jesús, es que no se atrevían a creer, no querían reconocer el error, y además las personas que sí querían creer, que sí querían acercarse, ellos les eran estorbo. No lo permitían. Siempre estaban poniendo tropiezo tras tropiezo. Y si Jesús decía algo, y lo vemos, hermanos, que más adelante ya cuando Jesús parte, ¿verdad?, resucita y sube al cielo, quedan los apóstoles, y en la carta de los Hechos podemos ver cómo incluso después a los apóstoles también este grupo religioso estorbaba a nuevos creyentes. Se oponía al evangelio, se oponían al evangelio de Cristo, y esto hacía que fueran estorbo para las personas que sí querían creer, que sí querían acercarse, ¿verdad? Entonces, los sistemas religiosos falsos, ¿verdad?, quizás pueden alimentar el cuerpo, pueden estimular la mente, pueden tranquilizar las emociones de las personas, pero esto no salva sus almas. El único camino a la salvación, el único que salva es Jesucristo. Y cualquier sistema religioso erróneo, falso, que esté fuera de Cristo, que no predique a Jesucristo resucitado, condena el alma de los hombres. Y esto ocurría ahora ya bajo este sistema judío, ¿verdad? La ley, lo que ellos ahora enseñaban, todo tergiversado, la supuesta ley de Dios, lo único que estaban haciendo al atraer a los hombres a rechazar a Cristo y seguirlo siguiendo a ellos, era que estaban condenando las almas de esos hombres, ¿verdad? Entonces, pues Jesús es muy fuerte cuando dice eso y los condena, ¿verdad? Ay de ustedes, o sea, ay de ustedes, porque ni entran, ni quieren entrar, ¿verdad?, ni dejan entrar a los que sí quieren creer verdaderamente, pues en mí. Entonces, en su hipocresía, estos escribas y fariseos incrédulos fingían conocer a Dios, pero en realidad no era así. Fingían ser portavoces de Dios, de la palabra de Dios, pero no lo eran. Simulaban estar en el reino, pero no lo estaban. En su orgullo, ¿verdad?, que era un orgullo que no tenía límites, y lo vemos, hermanos, cómo llegaron a crucificar al Mesías. En su orgullo sin límites, ellos creían ser los guardianes del reino, ¿verdad?, del reino de Dios. Y cuando Jesús vino y se los presentó y dijo, ya está el reino, es más, yo soy el reino, o sea, ellos no podían aceptar esto, ¿verdad? Esto no lo podían aceptar. Y entonces los escribas y fariseos y todos los demás judíos que seguían sus tradiciones hipócritas vivían bajo una ilusión de que debido a que eran el pueblo de Dios, los receptores, y sí lo eran, los receptores y custodios humanos de la ley de Dios, por eso ellos creían que de alguna manera estaban automáticamente destinados a vivir bajo la aprobación de Dios. O sea, ellos creían que ya en automático Dios los aprobaba en todas las cosas. Pero entonces vemos, hermanos, que estos religiosos se encontraban en unas tinieblas espirituales. Y entonces esto hizo que ellos confundieran conocer la ley, porque la conocían, sí la conocían, pero confundían el conocerla con guardarla, con aplicarla verdaderamente, ¿verdad? Con sinceridad para creer en ella. Y entonces Jesús declaró que ellos
no tenían parte en el reino de Dios. Y si dijo que estos hombres religiosos, que ellos creían que sí estaban dentro del reino de Dios y no lo estaban, ¿verdad? Eso quiere decir que estaban fuera de la esfera del reinado y la autoridad, pues, de Dios. Y entonces eso quiere decir que si no estaban bajo esa esfera del reino de Dios, entonces quiere decir que no estaban, estaban fuera de ser salvos, no eran salvados, no había salvación para ellos y ellos se encontraban fuera del reino de Dios, ¿verdad? Como ahora, hermanos, todo aquel que cree en Jesús, entra al reino de Dios, entra a conocer, a vivir, a ser un ciudadano participante activo en el reino de Dios, pero a través de ¿qué? De que hemos sido redimidos por creer en Jesucristo, quien es el que nos dio la entrada, ¿verdad? A este reino. Entonces, en este contexto histórico, podríamos decir que Jesús estaba diciendo que había venido a Israel a proclamar el reino de Dios, a dar entrada a todos los que creerían en él, pero así como un judío mostraba interés por creer en el evangelio, estos escribas y fariseos se interponían entre esa persona y Cristo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la parte trágica de este asunto es que tenían éxito en alejar a muchas personas. O sea, en lugar de que las personas dijeran, pues sí creo y me aferro a creer en Jesús, sí se dejaban envolver por las mentiras de estos hombres y alejaban a muchas personas que estaban en busca de la salvación. Es por eso que Jesús los acusa y dice, ay de ustedes, ¿verdad? Que no entran, no quieren entrar, pero también estorban para que otros que verdaderamente creen o quieren conocer, pues no entren, ¿verdad? Después, en el versículo 15, hermanos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Entonces, Jesús aquí maldice a estos escribas y fariseos. Maldición me refiero, hermanos, a que es una palabra de juicio, ¿verdad? Y le dice esto a los escribas y fariseos porque corrompían al pueblo. No solamente excluían a las personas de la verdadera fe, sino que las corrompían con falsa fe. Ellos decían, no, eso que predica Jesús, eso no es cierto. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos, esa es la verdad. Pero vemos que ya estaba muy contaminada, ¿verdad? Su religión, porque ellos sí eran unos hombres religiosos y habían contaminado, ¿verdad? Con sus propios pensamientos, pues la ley de Dios. Y entonces, en tiempos del Nuevo Testamento, pues se hacía un gran esfuerzo, y lo podemos ver en la carta de Hechos, hermanos, como los apóstoles, cuando salieron a predicar el evangelio, según la gran comisión que les fue dada, hacían un gran esfuerzo por convertir gentiles al evangelio de Jesús, ¿verdad? Pero también, hermanos, estos escribas y fariseos también hacían un gran esfuerzo por convertir gentiles pues al judaísmo. Los dirigentes judíos trabajaban con mucha agresividad y recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, un prosélito era una persona nueva, ¿verdad? Que creyera y se convirtiera al judaísmo, ¿verdad? Esto significa prosélito, es una persona que ha alcanzado su destino. Y esta palabra llegó a utilizarse para un extranjero que era introducido a la religión, o a cualquier otra religión. Entonces, si este esfuerzo judío, imagínense, se hubiera hecho del modo correcto, por las razones correctas, habría sido muy bueno, habría sido digno, ¿verdad? Para el reino de Dios. O sea, si ellos hubieran creído y este esfuerzo que hacían por hacer nuevos judíos lo hubieran aplicado
para servir en el reino de Dios, esto hubiera sido muy bueno, ¿verdad? Porque recordemos que inicialmente, el plan inicial era que Israel tenía el llamado de ser el canal de Dios para alcanzar al mundo para Dios. Ajá. En su pacto con Abraham, Dios había prometido que a través de Abraham y de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. En el pacto en el Sinaí, el Señor apartó a Israel como un reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo podemos ver en Éxodo 19:6, ¿verdad? Entonces, en la mayor parte de su historia, los israelitas pues aspiraron a ser muchas cosas, convertir personas gentiles al judaísmo, pero lo que no hicieron, a lo que no aspiraron fue a llevar gentiles verdaderamente a Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque había un prejuicio muy latente. Así como Jonás, yo no sé si tú has leído la historia de Jonás, pero Jonás tenía un problema con obedecer a Dios e ir a la ciudad de Nínive porque era una ciudad que aparentemente para Jonás y sus pensamientos era muy despreciable la gente de ese lugar. Y entonces él tiene un conflicto muy grave de obedecer este mandato de ir a Nínive, porque Jonás detestaba la idea de que las personas paganas, los gentiles, se arrepintieran y fueran salvas. Este era el problema de Israel. Tuvieron siempre ese prejuicio, ¿verdad? De que un gentil alcanzara la salvación y se arrepintiera, ¿verdad? Y entonces, debido a haber sido llevado a un sistema religioso falso que había reemplazado al judaísmo bíblico, un prosélito se volvía entonces 2 veces más hijo del infierno que los escribas y los fariseos mismos. Y esta parte de 2 veces, o sea, hijo del infierno se refería a un individuo que se identificaba especialmente por cosas pues infernales. Y 2 veces hijo del infierno, entonces sería una persona que era doblemente infernal, o sea, que estaba doblemente condenada, ¿verdad? La palabra que usa aquí, hermanos, para infierno, viene de la palabra Jena, y este se deriva del nombre de un valle a las afueras de Jerusalén que era llamado Hinnom. Y ahí se quemaba la basura, pero tenía historia ese lugar porque en el Antiguo Testamento ese lugar fue un lugar maldito, porque era donde los antiguos adoradores de Moloch ofrecían a sus hijos como sacrificios vivos y los quemaban. Entonces ese lugar, y era un lugar horrible y se hacía una práctica horrible para un dios horrible, ¿verdad? Ese tal Moloch, Dios con minúscula. Y entonces de ahí viene, hermanos, esta palabra de infierno. Anótenlo, lo pueden leer en 2 de Crónicas 28:3, en Jeremías 7:31, más sobre esto de este lugar del Jena, Hinnom. Entonces, este Hinnom, este lugar se convirtió, pues como era un lugar maldito que no era para habitar por su reputación que tenía, se convirtió en un basurero. Y entonces pues ahí quemaban basura. Y como constantemente estaba en llamas, entonces lo relacionaron como a una situación de un fuego que arde siempre, un fuego eterno. De ahí viene, hermanos, esta palabra de infierno. Y entonces como ciudadano del reino de Dios, cada creyente debería de ser alguien que abre la puerta del reino a otras personas. Nosotros, hermanos, tenemos el deber de abrir esa puerta del reino, de darle la entrada y decirle, mira, entra, te presento a Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo es el reino de Dios, te lo presento, todos deberíamos ser alguien que abre puertas, ¿verdad? No que estorba, no que se queda en la puerta, pero no entra y tampoco se va. No, alguien que abra la puerta y permita a otros, pues, conocer a Jesús.
todos los santos, todos los que han creído en Jesús tienen las llaves del reino. Y esas llaves del reino es, pues, el evangelio salvador de Jesucristo. Pero cada falso maestro que se presenta, ¿verdad? Y que usa este evangelio para malenseñar a otros, quita la llave de este conocimiento que lleva al reino. Entonces, cuando los cristianos se enfrentan a falsos maestros o a representantes de cierta religión, de una secta, una religión falsa, pues deben ofrecerse a explicar el camino de la salvación de Cristo. ¿Con qué propósito? Pues de arrebatarlo del fuego eterno, ¿verdad? Del infierno, por así decirlo. Y bueno, vamos después con el otro ay, hermanos. Y dice el versículo del 16 al 22, ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y entonces lanza hasta tercer juicio, ¿verdad? A los escribas y fariseos. ¿Por qué razón? Porque pervertían la verdad. Dios es un Dios de verdad y Dios no puede mentir. Y por lo tanto, su pueblo, hermanos, su pueblo debe ser un pueblo que practique la verdad, que hable la verdad, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre, hermanos? Hay una contraparte de la verdad, ¿verdad? Y es Satanás, que es el padre de la mentira. Y Jesús nos advirtió en Juan 8:44, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los seguidores de la mentira o de Satanás, pues son expertos en mentir y en pervertir la verdad. Y esto es una característica de todo falso sistema religioso. Desde el principio, todos aquellos que han rechazado a Dios han rechazado la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, en esta acusación particular, Jesús no llamó hipócritas a los escribas y a los fariseos, sino les llamó guías ciegos, guías ciegos. Y esto, hermano, resalta pues que tenían un desconocimiento por la verdad, que ignoraban la verdad, ¿verdad? Y como el pueblo escogido pues de Dios, que fueron a quienes Dios confió su revelación, su palabra, por mucho tiempo los judíos se habían considerado los guías de los ciegos, o sea, eran guías que alumbraban, guías que daban luz a los ciegos para llevarlos a Dios, luz para los que estaban en oscuridad, correctores de los necios, maestros de los pequeños, de los inmaduros, ¿verdad? Pero aquí Jesús ahora les dice, pero ahora son guías ciegos, guías ciegos. Quiere decir que ellos también estaban en oscuridad. Como Jesús había declarado al principio de su ministerio, eran ciegos, guías de ciegos. Y ya vimos esta enseñanza en Mateo 15:14. Y decía que un ciego no podía guiar a otro ciego, porque si un ciego guiaba a otro ciego, entonces los dos iban a caer en un hoyo. Y entonces los escribas, hermanos, y fariseos se enorgullecían de su conocimiento y su entendimiento supuestamente superior al de los gentiles,
pero a la luz de Cristo, a la luz de Jesús, que conoce todas las cosas, eran líderes ciegos que trataban de guiar al pueblo ciego de Israel, y entonces todos estaban condenados al juicio si no venían a la luz. ¿Y quién era la luz? Cristo. En Juan nos dice, ¿verdad?, que en el principio, que Él era la luz, y la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y Jesús es la luz. Entonces, entre sus muchas perversiones de la verdad, deformaciones de la verdad, de la ley escrita de Dios, estaba una enseñanza de que si alguno juraba por el templo, algún judío israelita juraba por el templo, no pasaba nada, no pasaba nada. Si él hacía un trato y solo había jurado por el templo, él podía deshacer ese trato y no pasaba nada. Pero si alguno juraba por el oro que había dentro del templo, entonces tenía la obligación de pagar su deuda, porque ahí sí era algo valioso, ¿no? El oro que estaba en el templo. Así, el propósito detrás de esto, ¿verdad?, es que era proporcionar una justificación religiosa, santurrona, para poder mentir y actuar con impunidad. Entonces, si ellos juraban de esa manera, ¿verdad?, por el templo, por el altar, por el cielo, pero no juraban por lo que estaba dentro del templo, que era el oro, dentro en el altar, que era la ofrenda, o por Dios que estaba en los cielos, entonces ellos podían simplemente deshacer cualquier trato de sus negocios, cualquier palabra que ellos hubieran hecho con su prójimo, y no había ningún problema. No había ningún problema, ¿verdad? Entonces, esta intención, ¿verdad?, de tergiversar así la palabra, pues lo hacían con esta intención de poder mentir y que supuestamente su mentira estuviera justificada. Una persona podía mentir todo lo que quisiera siempre y cuando jurara por el templo, pero no por el oro del templo. Si un individuo quería estar absolutamente seguro de que alguien estaba diciendo la verdad o que cumpliría un acuerdo, lo hacía jurar por el oro del templo, porque de esta manera hacía obligatoria su palabra. Era una situación muy absurda, ¿verdad? Muy ilógica, como muchas de las cosas que hacían estos escribas y fariseos. Pero ya vimos, hermanos, también esta parte en Mateo 5, 34 al 37, y esto fue el sermón del monte del Señor. Jesús dijo: yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿verdad? Y entonces, una persona recta, una persona íntegra verdaderamente, siempre va a decir la verdad. Una persona que ha entendido estos principios, un simple sí o un no es suficiente. Su palabra es verdadera y está respaldada por Dios, ¿verdad?, que da testimonio de él. Y entonces en ese temor, esa persona se va a manejar y se va a conducir de una manera pues íntegra, honrada, honesta, sincera, santa, ¿verdad? Santa. Y entonces les dice después, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Toda idea era absurda. Estas ideas de veras que tenían estos religiosos eran absurdas. Teológicamente y también lógicamente no tenían ningún sentido. Estas normas no eran más que unos pretextos llenos de maldad para usar las cosas sagradas con el fin de disfrazar la mentira o las malas intenciones de estos dirigentes. Y después Jesús continuó señalando que jurar por el altar era jurar por él, jurar por el templo era jurar por él. O sea,
por Dios mismo, y jurar por el cielo también era jurar por él y por el que lo habita, ¿verdad? Es decir, que todo lo relacionado con el templo y con el cielo incluía a Dios. Es más, Dios es el creador de todo, y jurar por cualquier cosa incluye absolutamente a Dios. Y bueno, hermanos, en este momento pues le doy la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret. Como siempre, interesados y involucrados en la enseñanza, impactados porque el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros. Y yo doy gracias a Dios por ello, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, porque separa lo superfluo de lo verdadero. Y pues gracias a Dios por su palabra. A mí me ha tocado a partir del versículo 17, del versículo 23, el quinto ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí en este quinto hay, pues en resumen, habla de que estos fariseos tenían escrúpulos con los temas menores y descuidaban lo importante. Y esto suele suceder cuando alguien no comprende y no entiende y no conoce verdaderamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No conocen a Dios, no conocen a Dios. Ellos dicen que lo conocen, pero lo han conocido a través de mandamientos que han tenido manejo de hombres a través de las edades acomodaticios, y por lo tanto no conducen a la verdad. Es tremendo. Hablando de los fariseos, en algún momento con algunos grupos, principalmente de corte judaizante, llegan a comentar que Jesús era un fariseo y que predicaba como los fariseos, ignorando quizás deliberadamente que en la palabra de Dios y los evangelios hay 89 referencias de Jesús hacia los fariseos, la mayor parte de ellas negativas. ¿Cómo puede alguien ser fariseo si dedica buena parte de su enseñanza a exponer a este grupo tan especial que dirigía la religión en la época en que Jesús vivió? Pero no nada más en esa época. La palabra de Dios nos ha alcanzado a todos para que discernamos de qué manera la podemos aplicar en nuestra vida. En este quinto ay, ¿verdad? Efectivamente, la ley decía que había que diezmar la menta y todo. En realidad,
Levítico 27:30, vamos a verlo rápidamente. Levítico 27:30 dice, casi al final de Levítico, donde se terminan todas las ordenanzas de Levítico, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, así de la simiente, o sea, de las semillas, como del fruto de los árboles. Por eso es que le daban mucha importancia a diezmar la menta, el eneldo y el comino, que eran especias para preparar los alimentos y darle sabor. Tenían mucha demanda y los fariseos cuidaban que se diezmara la menta, el eneldo y el comino, hierbas de hortaliza usadas como condimentos. Sin embargo, descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. En Miqueas 6:8 hay un mandamiento muy específico. Lo voy a leer rápidamente. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Pueden cerrar su micrófono los que tienen abierto el micrófono. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esto es lo que está señalando Jesús, ¿verdad? Dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino con mucho cuidado y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Lo que sucede es que estos fariseos solo veían lo externo, solo juzgaban lo externo, porque por dentro ellos mismos pues estaban contaminados con todo. Era una manera de ser injusta, ya lo leímos, que por cuestiones de egoísmo, de ignorancia y de conveniencia impedían a los prosélitos entrar al reino de los cielos y ellos mismos no entraban. Sin embargo, seguían muy activos, porque aquí vemos en todo esto que los fariseos eran gente muy activa. Y esto es un llamado de atención para la iglesia. La iglesia debe buscar la verdad ante todo y ya después la actividad basada en la verdad, no actividad por actividad, sino la actividad, las acciones basadas en la verdad, en la transformación interna de los hombres y de las mujeres, de las personas. Y resume en el versículo 24 esta situación tan tremenda. La resume: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Miren, aquí había una situación, tanto el mosquito como el camello eran animales inmundos, según la ley. Por lo tanto,
en los alimentos, en todo tipo de ingredientes para los alimentos, se tenía que tener mucho cuidado para que no se fuera un mosquito, porque el mosquito estaba señalado como un alimento impuro, como un animal impuro, igual que el camello. Pero por colar el mosquito, que era el animalito más pequeño, descuidaban y dejaban pasar el camello, que era el animal más grande de los animales inmundos según la ley. Pues que cada uno de nosotros discierna en su vida si está colando el mosquito y dejando pasar el camello, porque a veces nos estamos fijando en detalles nimios, insignificantes, y estamos dejando pasar cosas verdaderamente grandes por ignorancia, por indiferencia o por simple maldad. Colar el mosquito y tragar el camello. Ahora ya sabemos qué significa, ¿verdad? Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó, Jesús hablaba con ejemplos muy claros. El siguiente ay, está en el versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Eran famosos por este asunto de la limpieza de las vajillas, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fíjense, robo e injusticia. Tremenda acusación. La situación de los trastes para las comidas no era un mandato de Moisés, sino de los rabinos. Fue surgiendo este asunto de la limpieza, de que pues la limpieza exagerada de los trastes, y tallaban los vasos y los platos y lo volvían a hacer varias veces. Ordenaban que se limpiaran, que se tallaran los trastes, las vajillas, los vasos, y se sentían que estaban haciendo el cumplimiento de la ley de Dios. Pero Jesús dice, muy limpios por fuera, pero por dentro llenos de robo y de injusticia. Robo e injusticia. ¿Qué podemos decir del robo? Pues tomar lo que no es tuyo, tomar la inocencia de las gentes para trastornarla y convertirlos en falsos creyentes, robarles su fe, guiarlos por caminos equivocados, atraerlos a ti como persona y no a Cristo, ser tú demasiado notorio y robar la atención. Hay muchas acepciones del robo, no nada más en las cosas materiales, que son lo de menos, sino en las cosas espirituales. Cristo quiere que seamos rectos en la enseñanza de la verdad. Hay muchas tentaciones en la enseñanza de mostrar sabiduría, de salir con la nuestra, de tener siempre la razón,
en fin, de hacer argumentos, silogismos, estilo griego, sabiduría griega, para comprobar y alentar a la gente por caminos que no son, caminos de fe falsa, ya lo dijo Yazaret, pero aquí se vuelve a decir robo y injusticia. La justicia siempre debe estar delante de nuestros ojos. Cada día es un día para hacer justicia. ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo justos de acuerdo a la voluntad de Dios con las personas que tenemos relación, con nuestros familiares, con nuestros hermanos? ¿Estamos siendo justos en nuestros ministerios? ¿O los queremos solo para nosotros y no los compartimos con nadie? ¿Hay justicia en esto? Y les reprende fuertemente: fariseo ciego. Un ciego no puede conducir a nadie porque lo lleva a camino equivocado, a camino de perdición. Ciegos, guías de ciegos, les dijo en algún momento. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Aquí está en una enseñanza muy práctica el corazón de las enseñanzas de Jesús: ser limpio por dentro, y solo el poder de Dios a través del Espíritu Santo y de un corazón arrepentido que acepta la obra redentora de Cristo en su vida puede ser limpio. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. No podemos. Pero está sembrando Cristo. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, pero para que también lo de fuera sea limpio. Aquí estaban escuchando también los discípulos, entre ellos Judas. No sé qué estaba haciendo Judas en ese momento que Jesús estaba enseñando esto. Seguramente estaba muy nervioso, mirando para otro lado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Este es otro ay y es muy interesante. Miren, los sepulcros blanqueados tienen esta historia. Cada primavera, entre los judíos, terminada la estación de lluvias, se blanqueaban las tumbas para que nadie inadvertidamente se contaminase tocándolas. Porque decía, ¿verdad?, la ley en Números 19:16. No lo vamos a leer porque ya el tiempo se nos viene encima, pero dice que Números 19:16 dice que no se ha de tocar muerto, ni cadáver, ni hombre muerto, porque hay una contaminación y luego tiene que haber una purificación muy extensa. Y esto querían evitar los fariseos. Y para tal, incluso llegaban a blanquear los sepulcros para que nadie pusiera su pie encima. No estaban poniendo el pie encima del cadáver, porque ya saben, enterrado, pero sí llegaban a esta exageración. Blanqueaban los sepulcros en primavera. ¿Y qué dice el Señor sobre eso? Son ustedes semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Un sepulcro recién pintado, pues aquí dice que es hermoso, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres. Y en la enseñanza del viernes pasado se habló de las filacterías y cómo se vestían y todos los adornos que traían. Hombre, se veían muy hermosos. Dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y que no seamos así, ¿verdad? El Señor nos está invitando que primero es por lo de adentro, que estemos todos los días atentos a nuestros pensamientos, a nuestras inquietudes, a nuestras ilusiones, sean buenas o no, para ponerlas delante de Dios, nuestros proyectos, nuestros temores, entregárselos al Señor y no vivir víctimas del temor, porque vivir víctima del temor, pues estar llenos de iniquidad, porque el temor no es de Dios, el temor es del maligno. Tenemos que estar limpios, no nada más mostrarnos limpios, no nada más ir con vestido limpio a la iglesia en la reunión, llevar nuestra Biblia muy, muy limpiecita, sino ir verdaderamente escudriñados por el Espíritu y pues buscando la dirección de Dios. Y luego viene otro ay, que habla de algo muy importante, lo voy a hacer rápido porque ya queda poco tiempo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Tiene algo que ver y mucho que ver con el anterior, ¿verdad? Que blanqueaban los sepulcros. Aquí habla de sepulcros especiales, como cuando, ¿verdad? En los gobiernos humanos van y entregan a un monumento un arreglo floral y hacen una guardia en un sepulcro de un héroe nacional o de una persona notable, y dicen de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y se atreven a decir, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En estas palabras, a mí me costó trabajo, lo leí varias veces, pero llegué a captar parte hasta donde mi mente humilde llegó de lo que les estaba diciendo el Señor. Y lo que les estaba diciendo el Señor era que todos ellos ya estaban confabulados para matarle a él, al profeta de Dios. Y por lo tanto, aunque ellos decían que si hubieran vivido en la época de esos profetas a los cuales honraban, no lo hubieran hecho, pues ya estaban haciendo una confabulación, ya se estaban confabulando, coordinando, ya estaban en juntas y en acciones para terminar con la vida del Hijo de Dios, el gran profeta de Dios que había enviado a la tierra. Por lo tanto, solo continuaban haciendo aquello que sus padres habían hecho, matar a los profetas. Y entonces, en base a eso, les llama serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Alguien se pregunta qué pasó con esa generación de religiosos que condenó
que se confabularon para el crimen del Hijo de Dios. Pues aquí dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. El primer justo que murió, lo menciona aquí Jesús, fue Abel. Abel. Y pueden ir a Génesis 4:8, no lo vamos a leer, léelo en tu casa. Génesis 4:8, la muerte de Abel, el justo. Abel el justo, el primer justo que dio su vida, que murió. Hasta la sangre de Zacarías, segunda de Crónicas 24 del 20 al 22. Es el último profeta en todo el canon del Antiguo Testamento. El último, Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Vean que Dios no olvida nada. Dios lleva un registro de todo, y no se le pasa nada. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Termino con esta cita, Deuteronomio 29:29. Ese sí lo vamos a leer. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Realmente han sido encuentros muy intensos con la palabra de Dios a través de la enseñanza del Espíritu Santo. Me consta en Yazaret, en mi persona y en todos aquellos que fielmente han seguido la secuencia de estas enseñanzas, porque van en una secuencia, creciendo y mostrando la sabiduría de Dios. Y como dice este pasaje de Deuteronomio 29:29, la revelación que Dios da a su pueblo que está atento para que se guíen y la den a sus hijos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche, viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Señor, nunca lo olvidemos, la tengamos presente, limpios por dentro, limpieza interior, transformación interior. Dios bendecirá tu vida en la medida que seas bendición para otros. Ser bendición es llevar la verdad de Dios a otros. Ser bendición es enseñar a amar a otros la palabra de Dios. Ser bendición es orar por tu vida y por la vida de otros. Mientras vivas, tendremos tarea, y Dios nos dará vida para que hagamos tal cosa. Honremos el ministerio
de nuestro amado Jesús, no solo Salvador, Señor, Maestro, profeta. Ahora lo vemos como profeta, el profeta de Dios, que sale al paso contra aquellos que mataron a los profetas que él envió, hasta que llegó él, el último de los profetas. Y no hay otro profeta después de Jesús. Aquel que se erija como profeta es un blasfemo y estará. Jesús es el profeta, la palabra profética. Seamos humildes, mantengámonos dentro de la palabra que Jesús nos dio, con humildad, con mansedumbre, con fe, con justicia, con esperanza. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Y estamos agradecidos y vemos la gloria de tu presencia. Amén. Pues se termina ya el ciclo de conferencias de discipulado del mes de junio. Reanudaremos en julio, el primer viernes de julio. Pues para la gloria de Dios. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, Chef. Gracias, pastor. Bendiciones. Muchas gracias, pastor Villas. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Buenas noches. hermanos. Bendiciones. Bye.